Los minutos finales de Sin Distancias queremos destinarlos a la antropología. Los estudios sobre segregación residencial han ido cobrando importancia en los últimos años para comprender la marginalidad urbana. Hoy les proponemos una aproximación al fenómeno de la segregación residencial en Lima desde una perspectiva antropológica. El concepto de segregación urbana ha estado presente desde hace tiempo en las investigaciones de aquellos especialistas que procuran comprender las dinámicas socioterritoriales de las grandes ciudades. Hoy nos acompaña la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Traude Mühlauer-Seichter, que viene con uno de estos investigadores que ha centrado sus trabajos en la capital peruana. Hola, buenos días. Soy Traude Mühlauer-Seichter y aprovecho otra entrevista con Javier Herrera. Es doctor de Economía y es director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo en Francia. Este espacio vamos a aprovechar a una investigación en curso, ¿no? Sobre segregación residencial en Lima. El tema de tu investigación reciente es la segregación residencial en Lima y su evolución en los últimos 20 años, ¿no? A lo mejor deberíamos empezar, para los que nos escuchan, qué es o qué se entiende por segregación residencial, para saber qué es el campo de trabajo. Sí. Por segregación residencial es un fenómeno que muchos de los que vivimos en grandes ciudades conocemos, ¿no? La definición más intuitiva es el vivir aparte, vivir separado según su pertenencia a distintos tipos de grupos, sean estos étnicos, etcétera, ¿no? Es el vivir separadamente. Porque es importante estudiarlo, creo que vale también la pena mencionarlo, ¿no? Y en particular es por sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias de la segregación son múltiples. En primer lugar, hay un fenómeno que ha sido ya bastante ampliamente estudiado, las consecuencias sobre la educación. Los rendimientos de la educación varían según uno viva o no una zona segregada, ¿no? Una zona que concentra población en situación desfavorecida va a implicar de que alumnos con las mismas cualidades que otros en zonas no segregadas van a tener un menor rendimiento por el hecho mismo de que la población se concentre, población con bajos recursos se concentre en el mismo espacio. También va a tener consecuencias sobre la violencia, ¿no es cierto? Las diferencias muy amplias, muy bruscas entre zonas de la ciudad va a ocasionar de que también se generen zonas de violencia urbana. Otra consecuencia también bastante estudiada en el campo de la economía son las consecuencias sobre el mercado de trabajo. Entonces, esas consecuencias hacen de que sea muy importante estudiar la segregación, que es un concepto también, cabe mencionar, distinto al de la desigualdad económica. Podemos tener el mismo nivel de desigualdad económica en términos de ingresos en dos ciudades, pero el arreglo, la disposición espacial de la población según diferentes criterios puede ser muy distinta en uno y en otro. En uno puede estar mucho más segregada que en otro, con las consecuencias que sabemos, ¿no? ¿Qué dimensiones de la segregación residencial ha investigado y cuáles son los más relevantes en el caso de la capital del Perú? Bueno, las dimensiones más relevantes que hemos estudiado, digamos, las dimensiones estudiadas son evidentemente la migración interna, como ustedes saben, en muchas de las ciudades de América del Sur. La expansión de esas ciudades ha sido inicialmente explicada debido a la fuerte migración rural hacia las ciudades, ¿no? Entonces, esa es la primera dimensión. Te quiero interrumpir un momento porque a lo mejor los oyentes no saben un poco el caso histórico de lo que se refiere al Perú, porque esa emigración de la sierra, en ese caso, ha tenido una causa muy especial, ¿no?
Bueno, la migración de la sierra hacia las ciudades, bueno, es un fenómeno general en el mundo, de los países en desarrollo, ¿no? La migración, la expansión de las ciudades a través del despoblamiento de las zonas rurales y la misma expansión también de las zonas rurales que se convierten en ciudades. Pero en el caso de Perú ha sido muy importante debido a la concentración de la tierra que ha habido en grandes propiedades, ¿no? Y la reforma agraria que se llevó a cabo a fines de los años 60, a principios de los años 70, no desconcentró la propiedad de la tierra. La mayor parte de los campesinos tienen explotaciones de menos de 5 hectáreas, son explotaciones de sobrevivencia, y evidentemente esto provocó un éxodo rural hacia la capital, en donde se concentran las oportunidades económicas. Y esa población se estableció en zonas periféricas. Ya, pero yo en el fondo iba por otra vía. Yo me refiero un poco a la violencia interna, que también ha sido un impacto en un momento histórico muy concreto, ¿no? Y también ha creado, creo que en el extrarradio de la ciudad de Lima, unos pueblos casi idénticos de las zonas donde venía esa gente que tenía que huir. Sí, digamos en términos de la expansión de la ciudad, como mencioné, la primera ola migratoria que se extendió desde fines de los años 50 hasta principios de los años 70 fue la principal explicación de la expansión de la ciudad. Luego vino la expansión por propio crecimiento demográfico de la ciudad y el hacinamiento de las viviendas, y finalmente una tercera ola producto de la violencia de la guerrilla de Sendero Luminoso, que abarcó toda la década del 80, ¿no? Entonces muchas de las personas que huían en la zona de conflicto se establecieron en Lima, pero no solamente en Lima, en otras zonas de la costa, ¿no? Se crearon ciudades cuyos nombres evocan justamente el lugar de origen, ¿no? Nuevo Ayacucho, por ejemplo, que es un poco el foco donde se desató la violencia, ¿no? Todos ellos componen esta nueva población periférica, que no es una población marginal. Hay que saber de que dentro del total de la población, que son actualmente cerca de 10 millones de habitantes, una de las grandes megápolis del mundo, más de la mitad de la población tiene un origen migrante, ¿no? Eso es importante. Y más de la mitad vive fuera de lo que era el ámbito histórico de la ciudad. Es decir, ahora hay más población en lo que la mal llamada zona periférica que en la zona central. Eso puede ser una respuesta a la pregunta cuán segregada está la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, para ello tendría que hablar de la medición de la segregación. Entonces existen evidentemente muchas dimensiones en las cuales uno puede medir la segregación. Una de ellas es lo que mencioné, es decir, cuán separados viven los grupos de población. Y el indicador principal que uno utiliza en este caso es el indicador de disimilaridad, para hablar en términos un poco técnicos, pero que simplemente significa que se mide en una escala de 0 a 1, de 0 a 100, y que significa qué proporción de la población de un grupo tendría que desplazarse a otro lugar de la ciudad para que la distribución de los distintos grupos sea homogénea alrededor de la ciudad. Entonces, tomando este concepto como referencia, los indicadores que hemos calculado para el caso de Lima están alrededor de 0,40, que es un indicador relativamente elevado para estándares internacionales, incluso de países en desarrollo. Y la dimensión más importante sobre la cual la segregación es más elevada es la dimensión socioeconómica, ¿no? Y lo cual es interesante de observar, porque ni la dimensión étnica ni la dimensión de migración son más importantes que la dimensión económica, y esto se explica también por el proceso que ha ocurrido económico en los últimos 15 años en el Perú y en particular en la capital. Hemos tenido un periodo excepcional de crecimiento de casi los últimos 15 años, de crecimiento sostenido hasta el año 2012 con una tasa de crecimiento de 6% por año, y bueno, evidentemente ha disminuido en este último periodo, pero sigue siendo la más elevada de toda la región, y esto ha significado una muy fuerte movilidad económica de sectores anteriormente residentes en zonas periféricas, lo cual significa que ha habido una mayor diferenciación económica en la ciudad, y esto se ha traducido en una mayor segregación, digamos, una dimensión de segregación sobre la dimensión económica mayor que en el caso de la dimensión migratoria o la dimensión étnica.
Y tú me conoces ya, entonces yo te voy a hacer otra vez una pregunta que nos lleva un poco más a la práctica, a lo que es nuestro campo. ¿Cómo es el trabajo de campo? ¿Cómo llegas a la información? ¿Cómo yo creo que habéis trabajado en el INEI, que es el Centro de Estadística? Ajá. Sí, bueno, este proyecto, como si bien se mencionó al inicio, es un proyecto que está en curso, tiene un doble dimensión, ¿no? Por un lado, la dimensión de diagnóstico, estado de la situación en cuanto a una dimensión más macro de nivel de segregación en la capital, y una dimensión más específica en la que a partir de este primer diagnóstico hemos diseñado junto con otros investigadores de GRADE, que es un grupo de investigación en el Perú, una encuesta específica en 5 grandes distritos en la capital, ¿no? Distritos pobres todos, pero unos en zonas segregadas y otros en zonas no segregadas, para justamente tratar de elucidar el impacto de esta segregación sobre las dimensiones mencionadas de educación, violencia y mercado de trabajo. Pero en esta etapa inicial de diagnóstico, el trabajo fue estrechamente desarrollado con el Instituto Nacional de Estadística por una razón bastante simple, y es de que nuestro enfoque requiere de microdatos, ¿no? A la diferencia de otros estudios que toman datos agregados, nosotros hemos tomado datos individuales del censo de población, tanto del año 93 como el último censo del año 2007, es decir, es un estudio diacrónico, a la diferencia de otros estudios que solo dan una sola foto. Aquí podemos saber cuánto aumentó o disminuyó la segregación en cada una de las dimensiones. Y la otra cosa que nos permitió este acceso a microdatos es de que nosotros calculamos índices de segregación que llamamos espaciales y locales, es decir, los estudios generales que utilizan este indicador lo calculan sin tomar en cuenta los efectos de contigüidad entre los espacios geográficos, y nosotros sí los tomamos en cuenta gracias a la utilización de software especializado de tratamiento espacializado de la información y pudimos calcular los índices de segregación para las 90.000 manzanas que componen la ciudad, lo cual significa cálculos muy intensivos y que permitieron justamente calcular la segregación a diferentes escalas. ¿Y qué qué información podrías sacar de esa información sobre las manzanas en un distrito, como sobre la configuración? ¿Se lleva a otros temas como puede ser desigualdad, peligro, cosas así? Sí. Bueno, aquí hay dos puntos que creo muy, muy importantes, ¿no? Por un lado, efectivamente, está el tema de apreciar, digamos, la naturaleza de la segregación más allá del nivel de segregación, lo que hemos observado a través de diferentes cálculos que hemos hecho tomando en consideración las distintas dimensiones que pueden tener los llamados barrios, es de que la segregación ha cambiado de naturaleza en el Perú. Si bien se ha mantenido prácticamente a niveles constantes, incluso ha disminuido ligeramente, lo que ha ocurrido, como mencioné hace un momento, es un proceso de diferenciación, pero una diferenciación en espacios relativamente locales, es decir, zonas que anteriormente eran zonas periféricas, marginales, pobres, digamos uniformemente pobres. Ahora, con el crecimiento económico y la preponderancia del sector informal, ha significado que sectores dedicados a la producción informal puedan tener mejores ingresos y, por consiguiente, coexisten en zonas anteriormente homogéneamente pobres. Y esto tiene una consecuencia sobre el tema de la violencia, ¿no? Lo que uno observa, y ese es otro de los aspectos del trabajo que estoy realizando, también conjuntamente con el INEI, en base de una base de datos de 1.700.000 denuncias policiales georreferenciadas, es lo que una de las cosas que uno observa es de que en aquellas zonas en donde el diferencial de ingresos es más elevado a nivel local, es decir, el contraste entre ingresos elevados y bajos es más fuerte, es allí donde se desarrollan las zonas de más alta violencia urbana, ¿no? En términos de delincuencia en particular. Eso yo te quería preguntar, porque tú sabes que yo también hace años trabajo sobre la ciudad de Lima y bueno,
cada vez cuando vengo, parece que la situación económica esté mejor, pero la queja sobre la inseguridad sube permanentemente. Así es. Bueno, hay por un lado la percepción de la inseguridad, que es ahora cuando uno pregunta a la población, según usted, cuál es el principal problema del país o de la ciudad, ahora es la violencia, más que la pobreza, más que el desempleo, etcétera, ¿no? Se ha convertido en la preocupación central y en las últimas elecciones presidenciales lo hemos visto. Todos los partidos han tomado esto como el principal tema de la campaña política. Pero al mismo tiempo, curiosamente, lo que uno observa es una ligera disminución de las tasas de victimización, es decir, el porcentaje de población que ha sido víctima de un delito. Pero bueno, aquí yo pienso que cuando uno mira más de cerca las cifras, en realidad se da cuenta de por qué hay ese desfase entre la percepción y los indicadores globales, digamos, de victimización, y es que la naturaleza preponderante del delito que ha aumentado es el delito al patrimonio de las personas, es decir, son los robos que las personas sufren en las calles, ¿no? Es decir, robos con violencia directa, y eso acrecienta evidentemente el sentimiento de inseguridad en la población. Por otro lado, esos son delitos que son cometidos principalmente por jóvenes, y esto aquí nuevamente es un punto que nos lleva a reflexión, y es de que dada la pirámide de edades de Perú y de la capital en particular, la población de menos de 24 años todavía representa un porcentaje más elevado. El Perú todavía beneficia de lo que se llama el bono demográfico, es decir, una proporción de jóvenes más importante que la de la población adulta, y esta población de jóvenes tiene grandes dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, ¿no? Y cuando uno examina, y ese es otro de los aspectos de esta investigación, el censo de población penitenciaria, lo que uno constata es de que los delitos que son cometidos por jóvenes son los delitos justamente contra el patrimonio, que existen zonas de concentración del delito, que son aquellas zonas en donde residían los presos antes de estar en las cárceles, y que muchos de ellos en realidad acumulan una serie de factores que son relativamente característicos de esta población que ha cometido actos de delincuencia, que son abandono escolar o escolaridad incompleta. Otro es el contexto familiar, en familias descompuestas, en donde ya preexiste la violencia. Y un punto también muy importante es el contexto de los barrios, ¿no? En donde estos jóvenes se organizan en bandas que están ligadas muchas veces a la microcomercialización de drogas, que resulta ser finalmente la única manera de insertarse, entre comillas, en un mercado de trabajo que les permite obtener ingresos. Y esa microcomercialización de la droga se centra más bien en los barrios pobres, ¿no? Así es. En los barrios, ¿y cómo está la situación? Perdona que aprovecho porque si no, no me dejas. ¿Cómo está el cambio que se nota en relación a todas esas dimensiones de la segregación en los supuestos barrios ricos? Bueno, dos preguntas en una. Sí, para aprovechar. Bueno, la primera, efectivamente, las zonas de microcomercialización se concentran en barrios pobres o marginales, o no tan marginales, sino barrios en donde, por ejemplo, en el Callao, donde existen varias bandas de jóvenes cuyos nombres en realidad llevan nombres de las calles que delimitan sus respectivos territorios, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y la clientela que consume, digamos, esas drogas no necesariamente son personas que residen en esas zonas, sino más bien son zonas de aprovisionamiento para población que vive en otras áreas, y esas son zonas de contacto entre distintos tipos de población. La población adicta es una población que muchas veces no tiene recursos para comprar la droga, y cuando llega a la zona de compra tiene que buscar, entre comillas, quienes le provisionen de dinero para hacer la compra. Entonces son zonas en donde si uno circula se expone a asaltos, ¿no? Y por otro lado, la otra pregunta acerca de la configuración de la segregación en zonas anteriormente ricas, lo que uno observa, como mencioné, por un lado había una dimensión cada vez más local de la segregación en zonas
periféricas que se diferencian económicamente, pero lo inverso ocurre en zonas relativamente ricas de la ciudad, en donde hay un proceso de homogenización hacia arriba, hacia los niveles más altos de los ingresos debido simplemente al precio de los metros cuadrados que también sube muy fuertemente en este periodo de crecimiento y de especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces eso ha provocado en cierto modo una mayor polarización de la población, a pesar de que los índices de segregación a nivel general de la ciudad no han cambiado, sí han cambiado de naturaleza, como mencioné, volviéndose cada vez más locales. Una pregunta que creo que sería interesante para reflexionar al final es este aumento de capital del país ha ayudado en ese sentido que haya menos segregación ya en ese momento, no tanto habitacional, sino segregación social en la capital de Perú. Sí, creo que es muy importante esa observación, ¿no? Una cosa es la segregación residencial y otra cosa es la segregación social, porque la segregación residencial solamente se está refiriendo al lugar de residencia de la población, más no a los contactos que la población puede tener entre sus diferentes componentes de grupos étnicos, grupos profesionales, etcétera. Y eso depende esencialmente de la movilidad espacial y de la cercanía social, de la distancia social, si queremos llamarlo así, entre la población. Y esa distancia social no ha variado mucho a pesar de este crecimiento económico que se ha observado. Existe todavía en el Perú y en la capital en particular mucha discriminación sobre bases étnicas, pero también y sobre todo sobre bases de diferencias de niveles económicos. Entonces hay un proceso a la vez de que uno puede llamar de movilidad ascendente, pero por otra parte hay un proceso de parte de los sectores más acomodados de evitamiento de contacto con esa población emergente, y eso se manifiesta a través de colegios cada vez más exclusivos, condominios cerrados, escuelas muy caras que tratan de impedir el acceso a esa otra población. Y entonces podemos decir que pensando en lo que es la movilidad social, que ya se ha estudiado, que son determinados momentos históricos cuando son posibles en diferentes zonas geográficas. Eso es un momento histórico para una ascensión en la movilidad social en Perú, relacionado con esa mejora económica. Sí, como mencionaba, el hecho que ciertos grupos mejoren económicamente no significa que haya necesariamente una menor distancia social. La movilidad económica no es lo mismo, creo, que movilidad social, en el sentido que se recrean las distancias, las jerarquías vuelven a reaparecer bajo otras escalas y otras dimensiones. Nuevamente esto es el resultado a la vez tanto del comportamiento de movilidad ascendente como de las estrategias de evitamiento de la población más acomodada. El antropólogo Carlos Iván de Gregori llamaba a esta población acomodada con su respectiva estrategia como población en aislamiento voluntario, ¿no? En referencia a la población amazónica en las zonas más recónditas, ¿no? Igual esta misma estrategia es desplegada por esta población que trata de separarse, evitarse, mezclarse con la población emergente, que es esencialmente una población de origen andino. Entonces, en el trasfondo de esto todavía trasluce esta distancia entre población mestiza de origen andino y el resto de la población, que es una minoría, en este caso, de población acomodada de origen más europeo, ¿no? Y que tiene el poder económico finalmente. Entonces se puede decir el discurso sobre igualdad o se suele escapar también por ese medio, ¿no? Buscando el evitamiento en sitios más exclusivos o caros, donde luego ya
no es necesario que se desprecie al otro, pero no va a aparecer allí, ¿no? Sí, la creación de espacios de vivir entre sí, digamos, ¿no? Es algo que justamente reproduce esas desigualdades en espacios segregados. Y bueno, lo que también hay que entender es de que puede haber un discurso, digamos, pro igualdad, pro derechos, universalización de derechos, pero al mismo tiempo la realidad en el término del funcionamiento de las instituciones siguen siendo un funcionamiento discriminatorio, ¿no? La ley, la justicia no es igual para todos, depende según la escala socioeconómica y social en la cual uno se encuentre para tener o no un mejor servicio de acceso y derechos de justicia y de igualdad, ¿no? Bueno, esto es un final no tan positivo, ¿no? pero realista, ¿no? Hay que ver que la mejora económica no es realmente siempre una oportunidad de la igualdad social, ¿no? Así es, y los economistas conocemos esto como el fenómeno de la descomposición entre crecimiento y redistribución. Puede haber crecimiento, mejora de los niveles, pero al mismo tiempo mantenimiento del mismo nivel o incluso agudización de la desigualdad. Y sabemos que el mercado de por sí es un elemento que produce mayor desigualdad y que sin intervención redistributiva del Estado no va a haber mayor igualdad en el Perú, y sobre todo teniendo en cuenta que en otros países los mecanismos fiscales, tributarios y de transferencias sociales son los que producen mayor igualdad. La desigualdad de los ingresos por trabajo en Francia es tanto o casi igual que la desigualdad de Brasil, que es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, pero el sistema fiscal tributario muy progresivo y al mismo tiempo las transferencias hacia los hogares hace que esa desigualdad sea una de las más bajas junto con los países nórdicos, y el Perú no ha aprovechado todavía esa capacidad redistributiva del Estado. Pues muchísimas gracias, Javier Herrera, y bueno, a ver si escuchamos cómo sigue esa investigación en otro momento. Muchas gracias y será con todo gusto. Javier Herrera, director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, y la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Traude Mulauer, nos han acercado hoy el análisis de la segregación residencial en Lima. Les agradecemos a los dos su participación en Sin Distancias.